Y a propósito de Longueira, Longueira la tiene Corteira, es una frase que ya pasó los límites de este país. ¿Y de dónde proviene? Desde el mismísimo The Clinic. Vamos a partir conversando con quien ha sido el hombre ancla de este semanario que se ha instalado en el inconsciente y en el consciente de todos los chilenos. Más de 500 ediciones. Está con nosotros Pato Fernández, en Mentiras Verdaderas. Pato, director del The Clinic desde el año 1998. Algo así. ¿Cuál ha sido, crees tú, la evolución del The Clinic conforme han avanzado los años? Yo creo que ha crecido con el país un poco, ¿eh? O sea, ¿en qué ha consistido la evolución? En primerísimo lugar, en que al comienzo éramos un pliego doblado, éramos 4 páginas de papel roneo, y hoy día somos un semanario con periodismo, con investigación, con hueveo, con joder, con todo lo que sabemos. Ha evolucionado que al comienzo el Clinic lo hacíamos en una covacha de tipos más bien borrachos y bastante desordenados. Una taberna. Una taberna, era una cosa que tenía olor a baño, digamos. Y hoy día estamos en una oficina muy digna, con gente muy profesional y muy respetable. Ha evolucionado con el país y eso también es lo que abarca tu libro, que tuve la oportunidad de leer, está buenísimo. En la calle me distrajo, absolutamente recomendable para todos. ¿No te aburriste? No me aburrí para nada, lo empecé a leer, tiene un formato como de diario de vida, pero a mí se me quedó el libro arriba. Si me lo pueden traer, Felipito, voy a darlo de partida, sí. Se me quedó el libro arriba, pero huevonado, me dicen por la hueá. ¿Se dan cuenta el trato, no? Impresionante. Ya, si ya viene el libro, pero tuve la oportunidad de leerlo y ahí hay una parte muy buena en la que tú le mandas una carta a Baltasar Garzón y describes perfectamente cómo se inicia el The Clinic y toda esta paradoja con Augusto Pinochet precisamente en el London Clinic. Sí, la carta arranca de cuando Garzón sufrió los juicios que ha estado teniendo últimamente en España por unos líos de otro tipo de investigaciones en relación a la ETA y qué sé yo. Y es, yo creo, una carta de reconocimiento que los chilenos y que nosotros muy particularmente en The Clinic le debíamos a Garzón. O sea, la historia de Chile cambió bastante después de Baltasar Garzón. La transición, para los que tenemos un poco más de 30 años, por decirlo así, la transición chilena era una antes de que Pinochet cayera preso en Londres y otra después. Y esa detención de Pinochet en Londres se la debemos a este discutible juez, pero que al menos Chile le merece un monumento. Oye, el libro tiene pasajes que van, por supuesto, con todo lo que está pasando, con la coyuntura del país desde el 2010 hasta el 2012, pero también pasajes súper íntimos, súper personales. Sí. Puedo hablar, por ejemplo, del relato que haces tú al momento en que fallece tu abuela, y la describes perfectamente bien, la relación con tu hija. ¿Cómo haces esa mixtura entre un asunto y una visión súper periodística a una más personal? Para mí entre el periodismo y la literatura no hay mayor transición, digamos. Para mí es más o menos una misma cosa. Los ejercicios de escritura son sobre lo que venga. Y además yo, mientras hacía ese libro, me di cuenta, o mientras armaba ese libro, me di cuenta de que las cosas que sucedían afuera tenían un correlato en lo que a uno le iba pasando en la vida, o al revés. O sea, el hablar de este país, que es una cosa tan acostumbrada en determinado mundo intelectual, que es como hablar de este país como si fuera algo totalmente ajeno, en comparación con hablar de mi país y mi país como parte de mi vida. Y siendo protagonista de este. Y el que me interpela directamente, y mi vida y las cosas que yo veo están directamente relacionados con eso, es algo que a mí me importa. Y que literariamente además genera, yo creo, un fenómeno interesante, es que si hay algo que uno conoce bien, es uno. O si hay algo que uno puede investigar bien, es uno. Y ese uno era la relación mía conmigo y mi pasado, pero también la mía con el país que estaba contando. Y se volvió un cuento. Oye, Pato, nosotros tenemos acá una agencia que se llama la Agencia Together, donde está el Sergi y el Leito, que sin duda alguna tienen influencia del The Clinic por donde se mire. Entonces. Y te voy a mostrar, por ejemplo, un extracto de un trabajo que hicieron ellos, esta vez en relación a Goldborn. Para que lo vayamos analizando, este fue el trabajo de Together para Goldborn. A ver. Estaban unos mineros en la excavación. De pronto hubo un derrumbe que los sepultó. Llamaron a los bomberos y no hubo solución. El escándalo fue más grande que el de Valer Rock. De pronto apareció Goldborn y dijo: relájense, usé uno de mis poderes y los mineros rescaté. Vote por Goldborn, por favor. Vote por Goldborn en esta elección. Vote
malo fue que Longueira de picao le hizo la cruz. Vote por Golbón, por favor. Vote por Golbón en esta elección. Vote por Golbón, por favor. Vote por Golbón, él es el ganador. Este es el trabajo que había hecho la agencia Together para Lawrence Goldborn antes del golpe de estado de RN a la UDI o el golpe de estado interno de la UDI. No sabemos finalmente qué pasó. Bueno, lo prometido es deuda. Tengo acá el libro de Pato Fernández, que es nuestro primer invitado de este día jueves en la calle. Me distrajo, absolutamente recomendable para que todos le echen un vistazo. ¿Qué tan difícil es ser director del The Clinic? ¿Te ha pasado alguna anécdota en que te has visto, no sé, enfrascado en una discusión? Yo supe por ahí que una vez te pegaron unos cornetes en un matrimonio. Mira, primero me pegaron unos cornetes en un matrimonio. Esa fue mi experiencia de violencia pije, digamos, ¿ya? Porque era un matrimonio cuico, me pegaron. Pero después también, ahora hace no mucho, me pegaron en Vicuña Maquena. Iba cruzando Vicuña Maquena y una niña desaforada me pegó también. Pero sí, Yo supongo que es por culpas que uno tiene acumuladas. ya, pero ¿te dijo algo en relación al The Clinic o fue un golpe que Sí, podría me ser? dijo, ya sé quién eres tú, conchetumare, tú eres el director del Clinic, la weá. No. Pero nunca supe por qué. Fue muy misterioso. ¿Y fue un charchazo más o menos? O sea, era una cabra seca para la pelea, digamos. Me sacó la cresta, digamos, me sacó la chucha. Se me rompieron los anteojos, me sangró la nariz por acá. Fue una cosa bien humillante. No puedo creer. Sí. Y en el matrimonio la Y pelea. además la gente que miraba alrededor debe haber estado bien perpleja porque haber pensado que yo le había pegado a ella antes, que era un Claro. abusador o algo así. Bueno, Que venía ahí en el metro pegándole unos puntazos. sí. Eso vino después. Eso fue. Oye, y la pelea más pijecita en el matrimonio, ¿cómo partió? Fíjate que en ese matrimonio estaba Longueira también. Andaba Longueira dando vuelta por ahí, no tuvo nada que ver con la pelea. Ya. Pero no, esa es una historia vieja. Estaba un compadre, un empresario bastante ricachón que le hacía la campaña a Lavín. Ya. Y de repente lo veo acercarse y yo lo iba a saludar, como se saluda a la gente civilmente cuando tenemos algo que conversar, digamos. Pero él no quería conversar, sino que me dijo un rosario de chuchadas impresionante. Precioso, ¿eh? Una joya de... Una descripción narrativa, pero... Sí. Oye, ¿cuál crees tú que ha sido la principal función del The Clinic en este país? ¿Cómo ha cambiado el escenario político? Yo creo que el Clinic le hizo un favor al país, digamos, que fue que mucha gente se encontró en un momento determinado en los kioscos con algo que le resultaba familiar. En Chile tuvimos demasiado tiempo una prensa muy homogénea, nos pasamos toda la transición hablando ya del problema del duopolio entre La Tercera y El Mercurio, que abarcaba toda la prensa completa, y de pronto aparece esta cosa por el lado que habla un lenguaje más parecido al que se conversa en un bar, más parecido a la conversación de amigos, donde el nivel de la coloquialidad no tiene que ver con el nivel de la ignorancia ni de la estupidez. Hay todo un mundo de gente en Chile que piensa que hablar correctamente es hablar como los locutores de FM, que cree que decir cosas inteligentes es usar palabras encumbradas y lo más raras posible, etcétera. Eso se parece bastante a la ignorancia pretenciosa. Y nosotros tratamos de poner en escena la manera en que hablamos todos los días, para decir las cosas que creemos todos los días y generar ahí un diálogo lo más abierto posible. Conversar todos con todos. Oye, Pato, te voy a someter a un ejercicio así ya yendo a los lugares más recónditos de tu mente. Mira, ponte de pie, porque tengo acá, en este atril, no es que nos vamos a poner a pintar en ningún caso, tengo aquí portadas antiguas y las más nuevas del The Clinic para que las vayamos analizando. Yo sé que pueden haber algunas que ya ni te acordáis dentro de toda esta majamama de portada, ¿no? A ver. Por favor, señor director, póngale música de tensión, porque si hay algo que caracteriza al semanario de The Clinic son las maravillosas portadas que podemos ver en los kioscos semana a semana. Vamos a partir de las más antiguas a las más nuevas. Usted me dice cuándo, señor director, ¿eh? ¿Está preparado? Suelte la piscola para enganchar bien ahí. Listo. Liz Taylor. Lo primero que tendría que decirte es que este es el ejemplar del Clinic que ha vendido más números nunca jamás en la historia. ¿En serio? Sí, este es récord de récord. Y este tenía... Tú sabes que porque el Clinic nació el año 98, nació para tratar de ofender la memoria de Pinochet. Nació para tratar de liberarnos de ese fantasma espantoso que mantenía muy aterrada la inteligencia chilena.
Y pensamos durante mucho tiempo qué portada se iba a poner cuando se muriera Pinochet. Y todas las que pensamos fueron nada al lado de cuando se murió Pinochet. Y terminó surgiendo sencillamente algo así como, chucha, ¿y ahora qué? Liz Taylor, ¿no? Liz Taylor. ¿Cuáles fueron las que pensaban? Ahora, la contraportada de esta era interesante, porque era esta misma foto con un ojo abierto aquí. Sí, y decía, cuidadito, sí me acuerdo. Cada tanto lo recuperamos porque cada vez que hay un problema o una... Entonces se necesita como poner un poco de sensatez, vuelve este viejo a decir, ojo que el peligro sigue latente. Oye, Pato, yo me pongo a pensar, ¿qué pasó? O en qué contexto estaban en las oficinas del The Clinic cuando se enteran de la muerte de Augusto Pinochet. Yo no estaba en la oficina del Clinic cuando se murió Pinochet, yo estaba en un aeropuerto en Puerto Montt. Ya. Y como que se produjo una especie de silencio anímico, diría yo. A mí me vino nada más lejano que venirme felicidad. No sentí felicidad cuando murió Pinochet. Cuando murió Pinochet más bien era la sensación de un vacío, de una situación muy inquietante. Yo vi en las noticias anoche que salió gente a festejar a Plaza Italia y a mí me costaba entender eso, porque son momentos de duelo de algo más que la muerte. Primero, cuando se muere una persona no hay nada que festejar, digamos, eso partamos por ahí. Pero aparte de eso, cuando se muere un pedazo de nuestra historia, más bien hay que concentrarse, hay algo que pensar. Oye, y Pato, yo creo que eso pasó cuando se murió. ¿Tenían otras portadas que estaban barajando en ese momento? Como 100, pero no me acuerdo ni una. Ya. Como 100. No sé, montones, sí. Y esta fue la ilustración que llegó así de cajón y dijeron... Esta fue la que apareció por sí sola, ¿no? 2006. 2006. Perfecto. ¿Te llegaron algún tipo de recriminaciones? Porque No. es una portada igual... Sí, es Power, agresiva. pero esa foto igual dio vuelta por... estuvo en más partes, digamos, ¿ah? Pero es agresiva porque permite ver de frente esa historia. Pues. Ahora lo veo, me da hasta pena el pobre hombre. Vamos con redoble de tambores, por favor, música de tensión, porque pasamos a la segunda portada de The Clinic. Clásicos ya. Analizándolos con su director, mire qué privilegio. Dice más o menos así. Bip Burra, esta también causó muchos resquemores porque en ese entonces estaba el asunto... Burra. Estaba el asunto del Transantiago. Claro. Nosotros habíamos apoyado intensamente además la candidatura de Bachelet, porque nosotros nunca hemos escondido con quienes más o menos vamos en las elecciones. Habíamos defendido totalmente a Bachelet, era nuestra candidata, y pasaron unos meses de bastante desconcierto, de desorden, qué sé yo. Y en su minuto también pusimos los puntos sobre la I. Y esta portada, ella me acuerdo que fue en ese tiempo a Coyhaique, ponte tú. Y la recibieron unos piquetes y los piquetes mostraban esta portada como enrostrándole este asunto. ¿Y te dijo algo Bachelet? Porque después de que ustedes le habían brindado un cierto apoyo... Después tuvimos una conversación larga alguna vez después de esta cosa, que fue interesantísima. Porque fue una conversación, o sea, si algo claro tenemos nosotros es que nadie nos viene a tirar la oreja. O sea, la prensa hace su trabajo, los presidentes del suyo, los políticos del propio, los empresarios del suyo, etcétera, etcétera. Pero tuvimos una conversación muy interesante, larga, interesante. ¿Cómo están las relaciones hoy día con Michelle Bachelet? Porque cuando volvió, les dio la exclusiva. Nos dio la primera entrevista. Desde entonces no tengo noticias de ella, para serte franco. Yeah. De hecho, en este mismo programa, me llegó un video de la Pamela Giles. Que decía que está ahí como trabajando. Yo era como el asesor, ¿cómo se llama? Era Otone, el que le hablaba por la oreja derecha y yo por la oreja izquierda. Sí. Me impresionó, se lo agradezco. Y además ahí la Pamela, que fue colaboradora del Clinic, sí, po. amiga, dijo pura huevada, porque no le chuntó en nada. Nada. Dijo eso que era lo más desinformado que he escuchado, porque no es verdad. Yo la vi cuando le hice la entrevista y nunca más. O sea, desmientes desde ya que estáis trabajando en el comando o asesoría comunicacional. Pero 200%, no tengo más noticias que cuando le hice la entrevista. Y segundo, que ahí decía que yo había sido marquista, que había votado por Marco Enrique y que había tirado los calzones. Hizo un gesto todo muy bullicioso. No, yo no voté por Marco tampoco. Marco estuvo poniendo las primeras piedras del The Clinic, pero se fracturó algo la relación. No, es que no es que estuvo poniendo las primeras piedras. El Clinic, es clarito esto, nació para las primarias de Lagos y Saldívar, en unas circunstancias que sería muy largo recordar. Hicimos 8 números como parte de una especie de campaña paralela de Lagos entonces, que consistía en promover libertad de expresión, diversidad, tolerancia, etcétera, sin mencionar al candidato. Pero hicimos y como una de varias acciones, hicimos esta cuestión del Clinic. Apareció el Clinic cuando nació preso Pinochet.
Y más o menos hacia el número 8 ya nos habíamos agarrado para el huevo al lago unas cuantas veces, entonces la campaña, la gente del Comando del Lago dijo, no, mira, si están para agarrar para el huevo al candidato, la hueá no funciona y seguimos nuestra ruta. Oye, y a propósito de agarrar para el hueveo, ¿Michelle Bachelet fue burra? ¿Se merecía esta portada por el Transantiago? Yo creo que Michelle Bachelet tuvo un comienzo, por el Transantiago se le carga mucho la mano, se arma mucho enreo, pero Michelle Bachelet tuvo un comienzo en el gobierno pasado que uno se olvida, que fue muy débil. Fue un gobierno, un comienzo de gobierno muy inexperto, le costó agarrarle la mano, las cosas no funcionaban, había una dispersión política importante y más encima con el caos del Transantiago encima. Fue un pésimo comienzo de gobierno. Después se asentó en algo, por evaluarse. Perfecto. Nuevamente música de tensión en este estudio. Se viene una nueva portada del The Clinic que ya tienen un carácter histórico, de las más antiguas a las últimas que han salido en este semanario. Habría que decir que esto es también una portada con la futura presidenta de Chile, ¿no? ¿Qué más va a ser? Bueno, ahora está corriendo sola casi. Sácala tú mismo y descubre la próxima portada. Ah, la Evelyn, futura candidata. Ya me está diciendo futura presidenta. No, ¿Lo dais por hecho, futura candidata? Sí. O sea, por lo que me cuentan, sí. ¿Y tú crees que RN vaya a acceder a que esté Evelyn Matei o no? No sé, pero lo que sí sé es que la UDI no va a apoyar a la MAN. Eso más o menos una cuestión cortada. Y la UDI estaría levantando a la Evelyn de candidata. Me parece entretenidísimo que la competencia de la Bachelet sea una compañera de la familia de la aviación. Creo que la Bachelet y la Evelyn se conocen de niñas. De chicas, por cierto. Sí, va a ser un bonito paralelo porque es la historia de dos vecinas, hijas de generales, con destinos radicalmente diferentes. Radicalmente diferentes. Un general llega a la Junta de Gobierno, el otro general llega a la muerte por tortura. Son historias entretenidas que dialogan. Como la clásica historia de las hermanas separadas al nacer, con radicalmente distintos polos opuestos. Entretenido que conversar. Además que la Evelyn no tiene pelo en la lengua y no se va a chunchar ante la Bachelet. Entretenida la conversación. La mamá de Bachelet defendió al general Matei. Sí. ¿Te acordáis? Sí. Señor director, ahí está, eso, Presilais Matei. Esto tremenda facha es porque tiene buen cuero también. Tiene buen cuero Evelyn Matei. No hay... Tremenda facha y acá abajo dice, la UDI le dio luz verde para competirle a Piñera. Y abajo, en otra noticia, Martito Larraechea con todo en las presidenciales 2010. Eduardo encuentra que 4 años es poco. Adelanto del nuevo libro. La Martita es un personaje. Es buen personaje. Sí. Oye, antes de entrar a discutir sobre tremenda facha, ¿qué te parece la figura de Ricardo Lagos en el escenario político? ¿De Ricardo Lagos Escobar? De Ricardo Lagos Escobar. ¿Ha dicho algo últimamente? Está como calladito, ¿eh? Está callado. Pero en general, porque siempre se habla de esta visión de Ricardo Lagos como un gran estadista, esos políticos antiguos que hacen falta. Mira, no voy a entrar en esa onda, pero sí te puedo contar, siendo alguien que ha seguido así como bien periódicamente la política chilena, por lo menos desde el año 98, que la transformación que sufrió este país durante el gobierno de Ricardo Lagos es impresionante. Y yo le saco el sombrero. Ah, ya, va bien. Entonces. Absolutamente. ¿Qué te parece eso que dicen que Ricardo Lagos gobernó con los empresarios, que por eso le gustaba a la derecha? Mira, lo mismo. Se gobierna con toda la gente. Son eslóganes raros que se van y se cuentan. Ricardo Lagos hizo un gobierno interesantísimo y importante para Chile, muy importante. Vayamos a esta portada, tremenda facha. ¿Te acordáis más o menos del contexto de esta portada? ¿Cuál era la noticia? ¿Presilais Matei? No. Pero entonces todavía no le daba por las chuchajes sociales. Estaba como contenida. Era una señorita. Ahora está más chora, está más guarra, me gusta más. Sí, pero se infiere algo acá como Presilais Matei, o sea, podría ser que ya estaba más o menos perfilándose antaño al sillón presidencial, ¿no? ¿De qué año es esto? No sé, pero sí, no me acuerdo. 2006 pueden ser esta. Sí, no me acuerdo. Vamos con la próxima. La va a sacar nuevamente Pato Fernández porque... Espérame un segundito. Porque aquí le vamos a poner cacumen a esta cuestión, le vamos a poner enjundia. Pónganme música de tensión. Estamos con el propio director del The Clinic. No vuelvo ni cagando, dice el nazareno. Don Jechu. Bueno, que hay que ser valiente para recaer, ¿eh? Pero... sí. Oye, pero tomando en consideración cómo es la población, sobre todo de planeta de mierda. Esta era la contraportada, portada o contraportada de un especial ecológico que hicieron. Y en virtud de cómo estaba el mundo, Don Jechu no volvía ni cagando. No, a este descalabro
¿Cuál es la relación quedarse arriba de las nubes. del declínio con la Iglesia Católica? Muy buena. ¿Sí? Muy, muy buena. Tenemos unas relaciones cercanas, próximas, con los valores esenciales, sí. No con los pintamonos que se visten que no son pocos, ¿ah? O sea, mira, fíjate tú que me da vergüenza hablar de esto porque es como ponerse a pontificar sobre creencias religiosas, pero esta religión que de pronto se ha vuelto o de pronto se volvió elitista, como de más de determinados grupos empresariales que del pueblo chileno y latinoamericano, esta es una religión que se genera y crece en torno a la pobreza. Bueno, lo dices también en tu libro, en un momento, pero tú dices ahí, lo responsabiliza a Juan Pablo II en este cambio. Es que eso, yo creo que Juan Pablo II fue nefasto. Fue bien nefasto. Creo que acá se ve la cosa con poca seriedad, porque esto estoy diciendo, acá suena epatador, pero en el mundo civilizado para nada. Juan Pablo II, para efecto de la Iglesia de América Latina, coartó toda la teología de la liberación. Las iglesias populares se vieron muy relegadas. Fue quien le abrió las puertas al Opus Dei de una manera brutal. La iglesia chilena a la que yo conocí de adolescente se vio completamente transformada en el gobierno del polaco. Y más encima tuvo que venir después el compadre Benedicto, que parecía de lo más momio del mundo, a corregir esta parafernalia modernística de Juan Pablo II, que fue un tipo muy poco interesante. No, a mí me gusta Benedicto. Benedicto, ¿qué hay con él? Ya vamos a hablar de Benedicto, ¿eh? Pero ¿qué te parece que vayan a nombrar los santos a Juan Pablo II? Es ridículo. Y habría que irlo revisando. De santo no tiene un pelo. No le veo cuáles son los santos. Yo me acuerdo, ¿sabes por qué te preguntaba la relación del declínio con la Iglesia Católica? Sí. Me acuerdo de una portada una vez que salía la Virgen y decía, se quemó sin calentarse. Eso era a raíz de un incendio en la catedral. Eso no hacía más que insistir en la virtud de la Virgen. Fue cuando una vez que se quemó, sí. Eso nos trajo problemas infinitos, ¿eh? Porque se lo hablaba con Freddy Stocker antes de entrar. En Chile tú puedes huevear lo que quieras, digamos, ¿eh? Puedes huevear incluso a los empresarios, los políticos, sin mayores problemas. Incluso a don Hechu se le puede huevear sin mayores problemas, pero a la Virgen sí que no. Hay como una cuestión maternal importante en Chile. No sé, cuéntame tú después por qué se produce esta tontera. Yo creo que somos muy mamones. Mira, así como a la mamá, ¿no? Te voy a decir una cosa que he pensado en serio. La explicación de por qué duele de tener que ver con eso, pero también pasa otra cosa más, ¿eh? En torno a la Virgen se han cometido, son protegidos de la Virgen y adoradores de la Virgen buena parte de los curas que han tenido enredos pedófilos, ¿eh? Yo creo que eso merece un análisis posterior. Pero fíjate tú, Caradima no se despintaba la imagen de la Virgencita ni a sol ni a sombra. ¿Cómo se llama el otro cura, el que era chenstatiano? El obispo Cox. Hablan de la mater y se llenan la boca con todas esas cuestiones. La pureza, la devoción por la pureza es una devoción peligrosísima. Suele confundirse, ¿eh? Es muy terrible porque la vida no es pura. Entonces los que adoran la pureza suelen ser faltarles mucha piedad, incluso a la hora del juicio. Los que adoran la pureza son los que no son capaces de entender que una niña violada se le interrumpa el embarazo, porque consideran que nada es más valioso que un óvulo fecundado, porque no ha cometido pecado ninguno, por supuesto, y hablan de por qué se ataca al inocente. Si no es inocente, es parte del cuerpo de una madre que no es tan inocente como nada que no haya tenido vida. Pero bueno, ¿para qué nos vamos a meter en ese lío? En todo caso, los adoradores de la Virgen, no. ¿Es verdad que tú va de retro? ¿Quisiste ser cura en algún momento, no? Más o menos. ¿Más o menos? Coqueteé con eso. ¿Pero cómo coqueteaste así como del punto hasta llegar a hablar con un cura y decirle cómo es el seminario? ¿O fue como una idea que se te ocurrió en algún momento? No, para mí yo le agradezco mucho a la religión cristiana el haberme, en primer lugar, mostrado y haberme ayudado a conocer desde bastante niño la pobreza. Y esa religión que yo conocí tenía directa relación con valores humanos y políticos y sociales. El centro social. Es que el centro social nunca lo entendí yo, pero con el mundo social. Sí.
Y ese mundo social no hablaba de los pecados de la cintura para abajo, hablaba de los pecados del abuso de rico sobre pobre, hablaba del dolor de la marginalidad, etcétera, etcétera. Son los grandes valores del cristianismo. Yo no estoy descubriendo ninguna pólvora con esto. Los cristianos, los verdaderos cristianos entienden que todo está en la pobreza. Música de tensión nuevamente en nuestro estudio. Estamos con Pato Fernández, director del The Clinic, desde el año 1998, que está siendo protagonista de estas portadas. Vamos con la siguiente. Usted mismo, Pato. ¿Cep o no Cep? ¿Qué querés que te diga? Eduardo II, príncipe de Dinamarca. Y acá está Eduardo Frei. ¿Te creéis la muerte? That is the question, le responde Marco Enrique. ¿Qué recuerdos tenéis de esta portada? De la portada puntual ninguno, fíjate. Pero de la época más o menos. En la época del fin de la Concertación, con la elección de un candidato que fue bastante mal hecha. No porque él sea malo, sino que en el contexto político elegir esto era no estar entendiendo nada. Marco apareció como una reacción muy visceral a ese mundo viejo, que de alguna manera se agradecía, pero nadie quiere sencillamente reacciones viscerales con un mundo viejo. Lo que se quiere es que se generen nuevas complicidades y proyectos alcanzables. Oye, Pato, algo estábamos hablando hace un rato, pero no me quedó muy claro. Corrígeme si estoy equivocado. ¿Por qué me dijiste que Marco Enrique Ominami no puso las primeras piedras del The Clinic? No. Marco estaba en ese momento En ese momento Marco formaba parte de la familia real de la campaña del agua. Ya. Que era Carlos Ominami, la Manuela Gumucio y él. Y el Clinic nace en el contexto de esta campaña paralela, que no nació como una revista. El Clinic yo nunca fundé una revista. Fue un panfleto que salió en el contexto de otras muchas actividades que se hicieron cuando Garzón detuvo a Pinochet, que coincidía con esta campaña presidencial. ¿Pero tuviste discrepancia en algún momento con Marco? No. ¿Te peleaste con él o qué pasó? No, yo incluso le ofrecí a Marco, me acuerdo cuando esto estaba avanzando, que participara del proyecto hacia adelante. Ya. Y no quiso. Y no me acuerdo qué más pasó. Sí, después terminamos peleados. Después de eso nos peleamos. Pero huevada de esas peleas. Pero peleados, ¿sí? ¿Todavía no se hablan? No, me cae muy bien. Ya. No, al revés. ¿Se llaman para el cumpleaños? Nos mandamos flores. Tenemos una tradición. Tenemos como una cuestión súper linda. Una cosa linda. ¿Un defecto y una virtud de Marco Enrique Ominami? Es una cosa... virtud, yo creo que es el político de la nueva generación que ha llegado más lejos. Ya. Quien diga lo contrario, Nobel no está viendo un hecho empírico. Un hecho empírico. Candidato por segunda vez, arma un partido político. Defecto, la dificultad de armar patota. Dime más nombres atractivos del partido de Marco Enrique. Yo no me sé ninguno. Eso me parece que nunca es bueno. Vamos con la siguiente. Nuevamente música de tensión en nuestro estudio. Pato Fernández está aquí para descubrir una próxima portada, que sería Michelle Bachelet. Y pensar que las vimos negras. Ahí está zafando, parece, el periodo lamentable entonces. Muerta pero de la risa. ¿Cuándo fue esta? Esta... 2010. Claro, bueno. Claro, se condeciría porque Julio... la Bachelet partió... No, mira, acá está, julio del 2009. 2009. Partió tortuosa, partió desastrosa, partió con muchos problemas y terminó gloriosa. Supongo que en esa época estaría ya... se estaría muriendo Michael Jackson, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se murió Jackson? 2010, yo creo. ¿2010? ¿2009 fue? Sí, porque... Como junio, julio del 2009 parece que fue. Se nos ocurrió... Debe haber estado obligado. Tiene que haber estado muerto, porque claro. aquí... Si no, ¿por qué estamos poniéndole muerta pero la risa? Bueno, sigamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Dice más o menos así. Mira, a propósito de lo que estábamos conversando. Cara dura, lobo suelto en el bosque. ¿Qué significó esto para Chile en esta iglesia católica por muchos momentos intocable, muy poco inaccesible, muchas veces inaccesible también? No, yo creo que significó algo más importante que solo para la relación con la iglesia católica. Significó algo muy importante para la relación de Chile con la élite. Ya. Porque había una red de protección acá. Sí, porque con este cura se desmoronaba la cara virtuosa o la supuesta cara virtuosa
de una élite nacional. O sea, en torno a Caradima fue el gran protector, el que le dio una especie de soporte moral, digamos, a esos cristianos que estaban en contra de la iglesia de la época de la dictadura. La iglesia en tiempo de la dictadura estaba radicalmente en contra de Pinochet. Eso no había ninguna duda. El que los valores cristianos se suponía que te conducían a estar en contra de Pinochet. Caradima le dio un subterfugio a los beatos que estaban a favor. Y de pronto, esa clase social, ese mundo que incluso todavía tenía permiso para jactárselas de virtuoso, de pronto demostró en torno a la falda de Caradima que era todo un bluff. ¿Qué te parece que ahí no había valores muchos que defender? ¿Qué te parece que lo haya finalmente juzgado la Iglesia, la justicia canónica y no la justicia formal? Es que ahí pasa a ver otro punto. Yo no tengo tan claro cuáles fueron los delitos explícitos de en términos de la legalidad de Caradima, porque los tipos con los que se metió no eran, por lo menos, no eran menores de edad al momento de irse sabiendo esto. No sé no sé el momento de los primeros toqueteos. Pero no, pues que por lo menos la iglesia lo castigue. Si la ley no lo sancionó, se tendrá sus razones, vamos viéndolo. Si no las tuviera, habría sencillamente que denunciar a los jueces vendidos.